Hola amigos de PlayJagger. Lo habéis pedido y hoy por fin el tutorial de cómo usar QTE. Y por eso hoy hemos traído a Pérez. Hostia, casi me como la rodilla. Una polla. 3, 2, 1, vídeo. Pues venga, soy Jorge Pérez, que soy del núcleo de Zaragoza. Y una de las herramientas que uso yo de los sticks es la cadena. Empecé a usarla ahora unos 6 años y más o menos a base de fijarme en gente he aprendido a usarla, ¿vale? No ha venido nadie aquí a decirme, no, esto es así, no sé qué. O sea, al final tenemos que aprender a fijarnos porque no hay nada escrito para estas cosas. Hay bastantes cosas que tratar con la cadena porque me parece que es una de las herramientas más complicadas de usar. Tiene todo lo que tienen los demás sticks de tema distancias y demás, pero además la complicación que tiene es bastante significativa. Entonces, una de las primeras cosas que yo marcaría, tanto para este como para cualquier stick, es la movilidad. La movilidad, o sea, hay que tener un buen control del cuerpo, que esto es algo transversal a todos los deportes y a cualquier disciplina, pero que hay que desarrollar más, sobre todo a la hora de estar girando, para que cuando tengamos que girar lo que sea, pues que no nos enredemos ni cosas raras, porque además con esto se nota un montón. Entonces, a la hora de estar moviéndonos, saber que estamos y coordinar los pies cuando estamos corriendo, poder hacer así, poder girar, que no nos pase nada y no nos trabemos y saber en todo momento dónde está la bola, ¿vale? Esto lo hace la práctica. Todo lo hace la práctica, o sea, va a tener que machacar esta mierda un montón, ¿vale? Control corporal, súper importante, transversal a cualquier cosa. A partir de ahí, la postura me parece también importante de remarcar. Yo soy diestro, entonces a la hora de jugar, juego, obviamente con esto en la derecha. La altura de la cadena no me gusta cogerla ni muy larga, ni súper corta, ¿vale? Suelo estar más cómodo aquí, ya, también, todo lo que voy a decir es pues, para mí. Entonces, habrá algún cadenero que juegue así, habrá alguno que juegue, que le gusta hacer así, o cosas así raras, pues a mí no me gusta hacer cosas raras, me gusta jugar normal, ¿vale? Jugamos aquí, una cadena más o menos media, ¿vale? El movimiento tiene que ser de muñeca, ¿vale? Para no cargar mucho el hombro y aparte se nos va a ver muchísimo los gestos que estemos haciendo, pues intentamos hacer de muñeca, ¿vale? Todo esto va a costarnos ir pillándolo, sobre todo con feedback de los que nos estemos pegando, nos van a decir, oye, se te nota un montón, o se te ve que estás con el hombro así, ¿vale? Pues tiene que ser muñeca, relajado, son todos relajados, ¿vale? La postura de los pies, pierna correspondiente al brazo, para a la hora de estirar, hacer esto, y luego a la hora de alargarnos más, como cuando queremos tirar el brazo que estiramos hay que cambiar el pie, para llegar más lejos, ¿vale? A la hora de llegar más lejos no podemos tirar así porque estamos cruzados, ¿vale? Al estar tan cruzados no vamos a llegar todo lo lejos que queramos. Tenemos que hacer aquí y esto aquí. Para que yo estoy cómodo haciendo así, ondeando así, y a la hora de tirar ya, sobre todo los cruces, que ya hablaremos de los cruces, sí que el pasito correspondiente para poder estirarme todo lo que yo quiera, ¿vale? En cuanto a la postura, es una postura que estés cómodo, ¿vale? Tampoco puede estar así de pachorreo, que hay mucho que va así y tienen así, no, tengo 3 metros, puedo hacer lo que yo quiera. Idiota, no puedes, ¿vale? Ah, otra cosa no he dicho, la postura, la mano, ¿vale? Yo que tengo una envergadura de brazos bien, pues estoy cómodo con esto y dejándome la mano suelta, pero siempre la tengo que llevar aquí, ¿vale? Si la tenéis aquí, os va a bailar más. Aquí la tenéis colocada, ¿vale? Ya luego la sacáis, pero la colocáis aquí y listo, ¿vale? Eso en cuanto a la postura. La forma de girar, tenemos el giro recto normal, que ya lo sabemos, son verticales, ¿vale? Sirve muy bien, es un tiro bastante sencillo, ¿vale? Se suele colar bastante bien, pero si hay una persona espabilada con no mover el palo del centro te lo va a parar. Entonces, normalmente se usa esto para engañar de y se la mete en el centro, ¿vale? El tiro normal, que viene a ser la diagonal, la famosa diagonal que paramos todos con el palo y se nos sube por aquí y hace pop y nos da por aquí, que nos toca los cojones, pero bien, pues diagonal. Estamos aquí colocados, simplemente con soltar sin hacer ningún gesto va a ser suficiente para que se lo coman, ¿vale? Estás aquí, pum, no hace falta hacer así como un loco, ¿vale? Que luego en los entrenamientos y tal, por ejemplo, esto me pasa a mí, lo hago todo muy bien, me sale todo perfecto, muy limpio, hago así, pum, y luego llego a los torneos, a los partidos, lo que sea, y voy así como un loco porque quiero matar. Y luego resulta que mato cuando estoy jugando tranquilo, ¿vale? Más tiros, cortes normales, paralelos al suelo, que se ven muy claros,
¿vale? Se ve muy bien cómo hay que pararlos, pero a veces cuelan, sobre todo en los cruces también, suele colar bastante bien. Diagonales descendentes, que para esto sí que hay que cargar un poquito más el hombro, ¿vale? Que suban de mi diagonal derecha hacia la izquierda y bajen, ¿vale? Está bien y bien en realidad para casi todos los palos, ¿vale? Porque no se suele estar muy acostumbrado, los escudos se suele usar más contra los escudos y contra los duales porque es la forma de pillar ese culillo. Es aquí y le metes y que le envuelva. Tiras, subes y tiras así para que envuelva por detrás, ¿vale? Por aquí. Más tiros. Pero ya no voy a hablar de 2 tiros, pero me he puesto a hablar de 2 tiros y me he venido arriba. Vale, cuando hemos cambiado el giro, ¿vale? Forma de cambiar el giro, muy fácil, estoy así, cambio giro, cambio giro, cambio giro, cambio giro. Tenemos todas esas. Puedo hacer así, por aquí, en el suelo, ¿vale? Por delante. O sea, cualquier rebote, con que controléis la bola, vais a poder cambiar. Podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Como vosotros queráis. Bueno, pues hemos cambiado el giro y lo mismo, tenemos vertical, tenemos el más diagonal, que sería el equivalente a esta, ¿vale? Pues el simétrico, aquí, ¿vale? Que es el más habitual de tirar así. Podríamos intentar hacer un corte, pero eso ya es más en movimiento, en carrera, creo yo. A la hora de perseguir a alguien en carrera, por ejemplo, lo tiras allá para que se lo coma, pero eso ya es otra movida. Y luego otro tiro que es más complicado, que es tirarlo allá y que le dé por aquí. Lo tiras para allá y le da, ¿vale? Pero eso requiere también usar esto, que es más cosas más complicadas. Vale, vamos a hablar de recogida. Suscribíos a Pleña, a ver. Vale, la recogida. Yo creo que la recogida es lo que más hay que machacar, porque te va a dar más tiros en todos los puntos, te va a hacer mejorar a base de practicar la puntería y te va a dar un nivel de aguantar los partidos bastante mejor. Es muy importante para todos los palos, fortalecer muñecas, fortalecer codos, fortalecer hombro. Todas estas articulaciones van a sufrir mogollón de palancas, de golpes, de estar constantemente así. Si no fortalecemos, salen enseguida tendinitis, epicondinitis y mierdas. Itis, todos itis mal, ¿vale? Recogidas, la normal de tirar, ¿vale? Y recojo, pues eso, mano aquí, que aquí siempre tengo la cuerda, ¿vale? Esto es súper básico, vamos. Tiro, voy tirando, giro y ya la tengo otra vez preparada para darle, ¿vale? Ahí. Como veis, yo ya lo que busco es que se me enrollen las piernas y me ayudo con la pierna con el rebote y cada vez va más rápido, ¿vale? Pero eso ya es poco a poco. Otra cosa que hago yo al recoger, que viene muy bien para gente sobre todo que no tenga tanto envergadura de brazos, es que al tirar hagáis esto cuando recojáis con la mano. ¡Un zoom a la mano! Es esto, así. Conforme estáis recogiendo tenéis que hacer así, porque os quitáis un palmo ya de recogida que igual es justo lo que necesitáis para estar cómodos. Entonces cuando recojáis y vais a hacer así, hacéis esto y mirad, ya tengo aquí todo esto recogido. Sin embargo, si lo hago sin eso, es un poquito más larga, ¿vale? Igual a mí no me hace falta, pues yo hay personas que tienen bracitos más cortos que necesitan este poquito, ¿vale? Han crecido un poco de pequeños. Vale. La segunda que tenemos que aprender, pues es recoger aquí. Uy, wow, cago en tus muertos. Ay, metido gol. Tiro y recojo en el sitio, por encima. Mira, en esta sí que suelo hacer el gesto, porque me viene mejor para hacerlo más rápido. Y ahí. Vale, normalmente se suele tirar nada más recoger, pero yo prefiero no hacerlo, porque la mayoría de las personas se esperan el tiro. O sea, normalmente cuando viene a un cadenero que ha tirado un golpe y le ven recoger, enseguida saben que viene esto, ¿vale? Sobre todo en cadenas que acaban de empezar o llevan poquito tiempo. Entonces, en cuanto recojáis, no tiréis, ¿vale? Fabricar el tiro. Cuando se habla de fabricar un tiro, es hacer así, te quedas, lo buscas y buscas el agujero, ¿vale? Sobre todo con amagos. O sea, al final, si tú haces amagos todo el rato, al final algún hueco va a dejarte, ¿vale? Pues eso, no tiréis nada más recoger, que es una cagada. Aunque muchas veces veréis a gente buena que lo hace, porque nos calentamos, yo no soy bueno, ¿vale? Entonces, la recogida esta,
Ahí. Y ahora tengo todos los tiros de antes. Tengo este. Vale, cambio los giros para no hacer otro rato. Ese. Este. Vale, todo lo que queráis. Esta recogida es súper importante, sobre todo para una vez que hayáis matado al vuestro. Vamos a poner que estoy contra este palo. Mato a este. Y voy aquí. Vale, es un cambio muy rápido. Pero hay que hacerlo mucho para que no matéis a los vuestros, sobre todo. Y eso, esto es ensayar. Pum, 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 machacar. Yo esto estoy haciendo durante un montón de tiempo con árboles en el parque. Y lo bueno de la cadena es que puedes entrenar esto tú solo. Los palos no pueden practicar tanto. Pero una cadena con 2 palos así, pues ya está. O sea, te pones aquí, pum, 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 vas cambiando el tiro. Pum. Vale, ahí vais. Y al final esto machaca aquí, os pone el brazo fuerte y practicáis los cruces y los tiros, ¿vale? Si os ponéis 3 y además os ponéis a distancia, pues además vais a correr un poquito y vais a practicar esa movilidad de las piernas, que es lo importante, para no liaros, ¿vale? Cosas más complicadas. Los gestos de la mano de agarre son muy importantes, ¿vale? A la hora de tirar, yo siempre puedo tirar y usar esta mano para acabar el golpe y que le toque donde yo quiero. Igual lo tiro ahí, pero justo este, ¿veis? Ese toquecito hace que le toque, ¿vale? Lo tiro a ese hueco, tiro la bola por aquí, airea, o bien para que la paren así y les haga el giro aquí, ¿vale? O para que yo con el toquecito la acabe dando. Aquí, tiro y le doy, ¿vale? Y así con todo. El que he hecho antes es la misma idea, pero haciéndolo desde aquí, que se espera menos, más raro. Porque va a hacer así y de repente, clac, corta, ¿vale? Hacer bien los toquecitos con la muñeca es difícil. ¿Esto para qué viene muy bien? Para los escudos. Los escudos, como se tapan muy bien aquí, y si queremos buscar esta zona, directamente no vamos a agarrar ni de coña. O sea, es súper fácil pararlo. Entonces hay que pasar por encima para que cuando llegue por aquí justo hacer clac y que la bola caiga y de aquí, ¿vale? Más cosas que podemos hacer, rebotes. Los rebotes son unas putas, unos cabrones. Lo sabe todo el mundo a que se pegue con una cadena. ¿Cómo puedo hacer los rebotes? Como queramos. Podemos hacer prontito. Podemos hacer un poquito más lejos. Más rectos. O el más cabrón de todos, este. 50%. Te voy arriba y te voy abajo. Solo que el de abajo se divide en dos, que se puede ir directo o ese. ¿Vale? ¿Este para qué? Para los escudos. Escudo que os salte. Pum, se muere el solo. Se van a chocar, ¿vale? Pum, muerto. Vale, y con los rebotes esto también lo mismo. Amagos. Al final todo es amagos y con los palos es lo mismo. Cuando estés pegando con el palo y veas que se va a hacer la típica de estar así, soy Dax. Que hace esto y te hace, mira, dame aquí. Pues tú haces así. ¡Ay, no, que me la par! No, pum, y le das. ¿Vale? El recorte con este brazo es muy bueno. Si yo estoy girando y cuando veo que me hace eso, que me va a entrar porque ya está a esta altura, en vez de hacer el tiro que se va a parar, que quiere este tiro, él lo quiere, hago esto. Para que salga recto. ¿Vale? Estoy girando aquí, veo que me enseña el lomo y o me muevo yo para que le entre este tiro en el cuerpo o recorto el tiro un poco para que salga recto. ¿Vale? Estoy aquí, pum, y le dará más o menos aquí, me lo mete. Usar guantes, que os quemáis si no. Mira, mira que me he hecho unas manos. He reventado todos mis guantes. ¿Has visto? Os dais ampollicas. Pone guantes. ¡3, 2, 1! Suscribíos a Play, a ver.